Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Castañeda Romero y esta es mi presentación sobre la asignatura geometría. El día de hoy vamos a hablar sobre tres temas básicos. La primera son razones y razones trigonométricas, definir conceptos. Y la segunda son funciones e identidades trigonométricas. Asimismo, definiremos qué son ecuaciones trigonométricas y daremos dos ejemplos de los anteriores temas. En el tema número uno definiremos qué son razones y razones trigonométricas. En geometría, las razones es una forma de comparar dos cantidades mediante una división o un cociente. Se expresan como una fracción donde el numerador es el antecedente y el denominador es el consecuente. Una razón puede ser escrita como A es igual a B o A sobre B y se lee como A es a B. Razón trigonométrica se refiere a los vínculos que se pueden establecer entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. Estas se pueden representar en tres razones trigonométricas que son la tangente, el seno y el coseno. Hay que conocer, también digamos que para entender qué son razones trigonométricas tenemos que conocer cuáles son los catetos y la hipotenusa. El cateto adyacente es el que pasa por el ángulo de 90 grados, mientras que el cateto opuesto es justamente el opuesto al ángulo. Ambos conforman un ángulo de 90 grados y la hipotenusa es la que está en el lado mayor del triángulo. Funciones trigonométricas son funciones determinadas con el objetivo de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tal como el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. A continuación veremos un gráfico donde representa, digamos, que el orden y el consecuente de cada una de las tres razones trigonométricas. El concepto de identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones trigonométricas y que son verdaderas para cualquier valor de las variables, siempre que ambos lados de la igualdad estén definidos. Estas son herramientas fundamentales para simplificar expresiones trigonométricas, resolver ecuaciones trigonométricas y demostrar otras desigualdades. Ahí identificamos que hay tres identidades, unas que son identidades recíprocas, que son el seno, el coseno y la tangente, otras que son identidades por el cociente, que es cuando la tangente es igual al seno y al coseno, y cuando la cotangente dice que es igual al coseno sobre el seno. Y las identidades pitagóricas, pues esto representa cuando digamos es diferencia de cuadrados o representa pues digamos que una potencia. Y como les comentaba anteriormente, los tipos de identidades trigonométricas, existen las identidades recíprocas. Estas establecen relación entre funciones trigonométricas y sus inversas. Por ejemplo, el inverso del cosecante es 1 sobre el seno de teta, el secante de teta es 1 sobre el coseno de teta y la cotangente de teta es 1 sobre la tangente de teta. También existen identidades de cociente. Estas relaciones expresan las funciones trigonométricas en términos de coseno y coseno. Por ejemplo, la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta y la cotangente de teta es igual al coseno de teta sobre el seno de teta. Entonces ahí identificamos que, digamos que estas se expresan de esta forma. Las identidades pitagóricas se basan en el teorema de Pitágoras y son útiles para relacionar el seno, coseno y tangente de un mismo ángulo. Digamos, por ejemplo, el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Esto porque 1 más la tangente al cuadrado de teta es igual a la secante al cuadrado de teta y 1 más la cotangente al cuadrado de teta es igual a la cosecante al cuadrado de teta. Esta otra identidad es de ángulos pares impares, casi pues digamos que no la tenemos muy en cuenta, pero establecen relación en las funciones trigonométricas de un ángulo y de su opuesto. Por ejemplo, el seno de teta es igual al menos seno de teta, el coseno de menos teta es igual al coseno de teta, y la tangente de menos teta es igual a menos teta de la menos tangente de teta.
Bueno, estas también son algunas otras que nombran, digamos, en algunos libros de trigonometría, que son identidades de suma y diferencias de ángulos y identidades de ángulos dobles. Entonces, pues ahí podemos notar algunas de sus identidades gráficas. A continuación vamos entonces con las ecuaciones trigonométricas y ejemplos. Entonces, las ecuaciones trigonométricas son igualdades matemáticas que involucran funciones trigonométricas como el seno, el coseno y la tangente. Y estas a su vez logran encontrar valores de ángulos que satisfacen, digamos, la igualdad. Dado que las funciones trigonométricas son periódicas, las soluciones a estas suelen ser infinitas. Algunos conceptos claves, funciones trigonométricas, pues sabemos que seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. El periodo son las funciones, el periodo significa que sus valores se repiten en intervalos regulares. En infinitas soluciones quiere decir que la ecuación trigonométrica suele tener infinitas soluciones que se pueden expresar como soluciones generales. Identidades trigonométricas se utilizan para simplificar y resolver ecuaciones trigonométricas como la identidad pitagórica. Dependiendo del problema, pues se aplica la identidad que más se pueda utilizar en la solución del mismo. Y soluciones generales representan toda la solución de una ecuación trigonométrica, incluyendo todas las repeticiones periódicas. Aquí tenemos un ejemplo que es calcular el ángulo de alfa y beta usando el seno y la tangente. Pues aquí dice que, pues, imaginemos que tenemos el siguiente triángulo y sabemos los siguientes valores. El cateto vertical es igual a 6, el horizontal es a 8, la hipotenusa es 10, el ángulo es de 90 grados y los ángulos desconocidos son A y B. Entonces, para saber el valor que tiene el ángulo A, podemos servirnos del seno. Entonces, dice que el seno es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces, esto 8 dividido 10 nos da 0,8. Em, ¿Cómo podemos calcularlo? A través de la operación arcseno o arcsin. Entonces, a continuación, pues también digamos que nos dan el paso a paso para calcular el valor de alfa y el de beta. Entonces dice que el ángulo alfa tiene un valor de 53,13 grados y que digamos que esta operación se puede realizar directamente en la calculadora científica a través de la operación sin menos uno, lo cual pues esto representa las otras razones trigonométricas. Mm, y pues mediante la fórmula de tangente es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pues se da el valor del 0,75, que es igual a 36,87 grados cuando se hace la conversión en radianes. Entonces, el ángulo rectángulo es de 90 grados, ángulo alfa es de 53,13 grados y el ángulo beta es de 36,87 grados. Acá tenemos otro ejemplo, que es igualmente un triángulo rectángulo donde su hipotenusa es igual a 12, tiene un ángulo de 90 grados en su interior. El ángulo inferior es de 30 grados y el ángulo superior es de 60 grados. Tenemos que hallar la incógnita del cateto X y el cateto Y. Entonces, ¿cómo podemos calcular el valor de estos catetos? Podemos utilizar las razones trigonométricas coseno y cosecante. Tenemos que calcular los catetos a partir del ángulo inferior, que sería el de 30 grados. Entonces, para calcular esto nos da la identidad coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que esto sería x sobre 12. Despejando, sería x es igual a 12 sobre el coseno de 30 grados y esto da un resultado que es 10,39. Ahora solamente nos queda calcular el cateto Y usando la cosecante. Entonces la cosecante de 30 grados es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que eso sería igual a 12 sobre Y. Pero pues despejando sería igual a 12 sobre la cosecante de 30 grados y esto nos daría un resultado de 6. Por lo tanto, los valores de los catetos que nos pide el problema sería el cateto X. Mediría 10,39 y el cateto Y es igual a 6. Muchísimas gracias por su tiempo y que esté muy bien. Feliz tarde.